Bien, estudiantes, buenos días. Hoy ya 17 de noviembre del 2020, vamos a iniciar hoy del día con los gobiernos de la mitad del siglo XX, ¿no? Los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX. Anteriormente hemos hecho los gobiernos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde ya hemos visto lo que es Roncenio Leguía y Sánchez Cerro, ¿no? Y acaba en 1929-30. Entonces, en el periodo de 1950 al 1980, en el Perú se suceden una serie de gobiernos y en el año de 1962, pero antes de esto hay una siempre una, unos anticuerpos con el partido aprista peruano, liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Es que hasta hoy en día está el partido aprista. Entonces, el partido aprista, a raíz de que uno de sus militantes mata a Sánchez Cerro, pues ya los militares, porque Sánchez Cerro era militar, entonces ya con los militares había unos anticuerpos ya con el partido aprista peruano, y es así como en 1962 el partido aprista sube al poder a través de las elecciones, pero los militares, empujados también por la burguesía, por ciertos partidos también, eh, eh, dan un golpe de Estado. Y es así como Víctor Haya de la Torre pues, es exiliado al extranjero y desde ahí dirige a su partido aprista peruano. Entonces, es así como se dan estos gobiernos en el Perú, y en este periodo de 1950 a 1980, pues eh, existen 5 gobiernos, y de esos 5 gobiernos, solo 3 son militares. Entonces vamos a ver en la siguiente parte, vamos a ver quiénes han sido estos gobiernos militares y quiénes gobernaron, qué partidos civiles gobernaron en el Perú en este periodo, ¿no? Y lo que ocurre también en este tiempo, ocurre de que hay conflictos eh, de nivel político en el Congreso que tampoco no ayudan a solucionar, a establecer, como lo que está pasando hoy día, ¿no? Como lo que ha pasado con la bancada de Martín Vizcarra, y el pueblo también se levantó porque, no, bueno, todos tienen diferentes opiniones, no era el momento para que dé la bancada. Si ya en abril, que está cerca, hubiera terminado su periodo Vizcarra, y ya pues lo hubieran ahí enjuiciado, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, y la muerte que también, y luego el Congreso pone a Merino como presidente del Perú, y el levantamiento del pueblo peruano y la desgracia de 2 muertes de estos 2 jóvenes chicos. Por eso hay que tener conciencia de cómo elegimos nosotros a los presidentes. Eso es el encargo que se les da a ustedes, que ustedes sean conscientes, sepan elegir y amen a su Perú, ¿no? Estos jóvenes, así como ustedes serán algún día, también han dado la vida por el Perú, por sus ideales. Bien, chicos, te invito a escribir. Bien, estudiantes, ahora vamos a ver en esta línea de tiempo, vamos a ver desde el año 1950 hasta 1980, qué sucedió en todos estos años en el gobierno del Perú. En 1950 tenemos el Ochenio, escuchen bien, el Ochenio de Odría. Fue un militar
¿eh? Porque con Sánchez Cerro empezamos el tercer militarismo. Fue un militar que gobernó gobernó 8 años. Por eso le dicen el ochenio de Odría, muy buen presidente. ¿Ah? Después tenemos a Manuel Prado Ugarteche. Él era civil, no era militar. Y tenemos acá la Junta Militar de Gobierno, que solamente gobernó, vino y puso orden, pero gobernó, es un periodo de transición. Después tenemos Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Él tiene dos periodos. Su primer periodo de 1963 al 68, él era civil, él pertenece al Partido Popular Cristiano, no, el Partido de la Lampa, el Partido de Acción Popular, él pertenece al Partido de Acción Popular y él eh, él era muy blandengue, él era arquitecto. Gracias a Fernando Belaúnde Terry se hizo la ciudad piloto de Ventanilla. Él fue el que lo programó, lo vio, lo observó y lo realizó gracias a este presidente. Hoy vivimos tú y yo acá en el distrito de Ventanilla. En el año de 1970 ocurre eh, se presenta el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, a mando del general Velasco Alvarado. Él, como vio que Fernando Belaúnde Terry era muy blandengue, pues le daba mucho, hacía manos llenas a los inversionistas extranjeros y y el pueblo se moría de hambre, o sea, ellos pagaban una miseria a la mano de obra del peruano. Entonces, como ya de tantas cosas, porque eso viene ya desde la República Aristocrática, Velasco Alvarado era un piurano, pues, y él vivió la realidad allá en su tierra, él vio cómo las tierras eran cultivadas, eran trabajadas por mano, por gente que era pues por los gamonales, por aquellos que tenían sus tierras, y ¿qué le pagaban? Le pagaban una miseria y por un plato de comida. Entonces, él, Velasco Alvarado, como vio ya tanta cosa con Fernando Belaúnde Terry, con el petróleo, con los ferrocarriles, entonces forma su gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y le da un golpe de Estado en 1970 a Fernando Belaúnde y lo saca y ya ustedes ya saben que es golpe de Estado. Yo ya les he explicado bastante de eso. Entonces, vemos, y después Velasco Alvarado, pues aparece este general también Morales Bermúdez, quien lo, lo saca del poder a Velasco Alvarado, pues él tiene dos atentados. Y es ahí donde muere Velasco Alvarado y entra a gobernar Morales Bermúdez en 1977. Me acuerdo porque ahí ingresé a estudiar los estudios superiores y entra y después sale la noticia del que asume el poder Morales Bermúdez. El 3 de octubre de 1968, un grupo de militares al mando del general Juan Velasco Alvarado llegó al poder tras la derrocar a Fernando Belaúnde Terry. Queda instaurado el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tuvo como objetivos, ojo, mejorar el nivel de vida del pueblo peruano, moralizar el país, porque el país estaba corrupto, solamente los grandes nada más gobernaban, se llevaban todo del Perú y el pueblo peruano seguía comiendo sobras, ¿no? Era mendigo. Entonces, en todos los campos de la actividad nacional. Y así lo hizo Juan Velasco Alvarado. Bien, en la siguiente te explico la siguiente parte. Te invito a escribir. Bien, en esta etapa, dice, seguimos con el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado. El tercer punto era defender la soberanía y la dignidad nacional, ¿no? Defender la soberanía porque las empresas extranjeras, pues ya estaban, y Fernando Belaúnde se las vendía a las empresas peruanas a los extranjeros, y eso también indignaba a muchos militares que ellos se forman una carrera
pues de mucho amor a la patria. Y da pena que, que, que así como si nada vendan nuestra, nuestros recursos nacionales, ¿no? Eso de verdad molestó mucho a muchos acá en el Perú. Siguiente, restablecer el respeto a la ley, el principio de autoridad y justicia. Sí, porque había mucha delincuencia, habían asesinos hoy en día y con los gobiernos militares, pues esto se calmó, se y sobre todo ya en el segundo, vamos a hablar después en el segundo gobierno de Belaúnde. En 1968, dice la primera fase, en 1970 se da la reforma agraria con Juan Velasco Alvarado. ¿Qué cosa es la reforma agraria? Pues él quita tierras a los terratenientes, a estos empresarios, a estos grandes, eh, a estas grandes casas eh, agrícolas como Casa Grande y le quita sus tierras y se le entrega a cierta cantidad de terrenos, de parcelas a los que trabajaban y le daba y dice, ya tú agarra estas hectáreas y comienza tú a sembrar. Y así a todos los que trabajaban les daba cierta cantidad de terreno y les quitó a muchos empresarios las tierras porque ellos no la trabajaban, porque decían de que la tierra tiene que ser para que la trabaja, ¿ok? Entonces viene la reforma agraria en 1969. Es la primera fase de Juan Velasco Alvarado y la etapa radical donde él se pone así es nacionalizar todas las empresas del Perú. Acá en La Pampilla había la Petrum Company, ¿no? Una compañía norteamericana que se vino a agarrar el petróleo del Perú y Velasco Alvarado los votó a los gringos y formó la empresa Petroperú. Vinieron acá tanques, yo me acuerdo era pequeñita, pero yo veía por la televisión tanques, y acá por ventanillas pasaban tanques, ¿ah? Y resguardando toda esta soberanía de nuestro Perú, porque esto es nuestro. Y en 1975 hay una huelga nacional, segunda fase de Morales Bermúdez. Morales vino, no hizo nada, ni arregló nada tampoco, más bien solamente mantuvo nada más. Pero así vivió 5 ricos años acá en el Perú, ¿no? Es una etapa de tránsito y con él vino las elecciones, ya vino la democracia, ¿no? Se elige nuevamente, pero antes de entrar a una elección se viene una asamblea constituyente, donde se va a ver el Congreso, se va a reorganizar el Perú y acá es elegido el Haya de la Torre, pero él ya estaba viejito ya. Pero él es elegido, pero como muere este líder aprista, pues surge un montón pero el partido aprista no era bien visto, ¿no? Porque era muy problemático ser este partido. Y luego viene la Constitución de 1979. Vemos acá, dice, el Perú a fines del siglo XX e inicio del siglo XXI. Dice. A fines del siglo XX el Perú puso fin a los regímenes militares en las elecciones de 1980. 1980. Resultó elegido nuevamente Fernando Belaúnde Terry, su segundo periodo. Tuvo que enfrentar una crisis económica, eso es verdad, debido a la corriente del Niño, la guerra no declarada con el Ecuador porque el Ecuador se quería agarrar nuestros territorios. Y ahí es donde empieza el terrorismo con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bien chicos, te invito a escribir para de una vez terminar.